gracias por acompañarnos a este programa, Un Horizonte Especial, que lo hemos tratado en los últimos 2 capítulos relacionado con ciberseguridad. Tuvimos a los principales del grupo Radical, que precisamente se dedican en esta materia, y hoy tengo una visita muy especial. Está conmigo mi asociada en Quito de Casinelli Abogados, la doctora Alexandra Maldonado. Gracias, Alex, por acompañarnos a este programa. Y te había invitado porque tú eres una especialista en la materia de ciberseguridad, eres la parte que complementa eso en nuestra firma de abogados, y una vez que le hemos brindado al público el antecedente del gran desafío que hay en el tema de ciberseguridad, quiero conocer tu enfoque legal, un poco qué es lo que las personas, las empresas deben, por un lado, prevenir, y por otro lado, en el evento de que se den este tipo de circunstancias, qué es lo que tienen que hacer desde el punto de vista jurídico. Muchísimas gracias, doctor. Sí, efectivamente, es muy importante para las empresas prevenir, ¿no es cierto? Como al inicio lo había dicho José María días atrás, es muy importante generar la resiliencia tecnológica. ¿Y cómo funciona esto? Funciona primero desde la parte de los empleados. ¿Cómo yo voy a cuidar la información de mi empresa o cómo yo voy a controlar, ¿no es cierto?, la información que manejo como persona natural? Es muy importante que las empresas generen NDAs, ¿no es cierto?, para que los trabajadores no filtren la información que se maneja de manera confidencial dentro de las empresas. ¿Y qué pasa si es que el NDA no funciona, ¿no es cierto?, y se filtra la información, o tengo un ciberatacante o una persona que está detrás de mi computador o está infiltrado en mi sistema y roba mi información? Es muy importante que sepamos que el Código Orgánico Integral Penal, al igual que la Ley Orgánica Nacional de Registro de Datos Públicos, nos dan varias herramientas para que nosotros podamos saber qué hacer una vez que pasa esto. Y claro, el famoso contrato de confidencialidad, la cláusula de confidencialidad, es algo que a veces se descuida dentro de las empresas y que hoy se vuelve indispensable. Muy bien, cogieron, me hackearon, vino el grupo Radical, me detectó el problema, me le puso un control. ¿Qué hago yo desde el punto de vista del empresario? Voy a la fiscalía, presento una denuncia, voy al Ministerio de Telecomunicaciones, que hoy se pronuncia en distintos ángulos sobre este tema, y le digo, mire, tengo esta queja. ¿Qué corresponde, Alexandra? Es sumamente importante que sepamos que sí, efectivamente Grupo Radical, como nuestro cliente, como parte de nuestra cartera de clientes, nos ayuda y nos hace un análisis forense. A través de ese análisis forense nosotros logramos encontrar las vulnerabilidades de la empresa y además en dónde nos atacaron, cómo nos atacaron y desde dónde nos atacaron. Una vez que tenemos esta información, nosotros vamos a acudir y vamos a hacer una denuncia. ¿En dónde hacemos la denuncia? Pues lo vamos a hacer en la fiscalía. Vamos a identificar el tipo de delito, porque hay todo un capítulo dentro del Código Orgánico Integral Penal que nos dice, ¿no es cierto?, si es que es un phishing, si es un skimming, si es infinidad de delitos que hay, delitos informáticos hoy en día. Y una vez que hemos hecho la denuncia, es sumamente importante que realicemos un peritaje. Una vez que nosotros tenemos el peritaje, pues el proceso va avanzando. Y es importante identificar y seguir estas acciones, porque es la única manera de que esto no se siga propagando. Hoy en día nos hemos dado cuenta, Alexandra, la velocidad, la agresividad con que el ciberataque está operando en el mundo. Pero el crecimiento que ha tenido en el Ecuador, según las estadísticas que hemos revisado, que corresponden al año pasado, ha sido exponencial, ha sido tremendamente agresivo. Para ir concretando el tema, Alexandra, en la parte de contratación pública, tú que eres una experta en el área de contratación pública, evidentemente también el tema del sector público, de sus sistemas, de su protección, de la inversión que se debe hacer, debe precautelarse. ¿Cómo ves tú al sector público en esta temática? Es una pregunta compleja, la verdad, porque hoy en día, como política pública se ha dado, incluso se ha sacado un plan nacional, se ha sacado un acuerdo ministerial en donde se saca una política pública enfocado a generar una protección de la data.
cosa que hoy en día no funciona, que como siempre nosotros hemos dicho, está plasmado en un papel, está súper bonito como lo han escrito, pero es inviable para el Ecuador. ¿Por qué? Porque no somos un país que está preparado, ¿no es cierto? Y tampoco desde el Estado, desde el gobierno se ha preocupado por proteger la data no solamente del sector público, sino de la ciudadanía en general, ¿no es cierto? Entonces se han visto últimamente ataques a empresas públicas, a empresas privadas, en donde esa política pública que se ha implementado últimamente pues no funciona, simplemente no funciona, y por lo tanto yo creo que es completamente vulnerable, más aún cuando un sector público no se preocupa por proteger, ¿no es cierto?, por generar una resiliencia. Como lo habíamos hablado, el tema de la ciberseguridad es un tema muy de prevención. Yo voy a prevenir para evitar perder mi información que puede ser confidencial, porque no solamente puede pasar esto en empresas públicas, puede también pasarle en temas de ciberdefensa, que creo que el momento en el que el Ecuador sufra un ataque en ciberdefensa, pues entonces ahí sí estaremos en problemas, y problemas muy graves. Ocurrió hace pocos días, ¿no? Salió un anuncio en el tema de una persona que estaba siendo investigada por ese lamentable accidente, suicidio o crimen que se pudo haber cometido en Manta, recuerda, y de repente una persona fue detenida y a las pocas horas liberada porque decían que el sistema de la policía había sido hackeado. A mí también me ocurrió algo similar a fines del año pasado, en que estando en mi carro de 29 años de antigüedad, mi Trooper, me paró la policía y me dice: oye, usted tiene una denuncia de robo, una denuncia que había sido presentada 18 años atrás y que el sistema de la policía tampoco lo había levantado. Es decir, la no actualización de la información, la no incorporación, Alexandra, de sistemas que permitan precautelar el manejo de toda esta información, crea vulnerabilidad. Y efectivamente, coincido contigo, es responsabilidad particular del sector público el tener que involucrarse en esto. Este no es un tema que a los privados les pasa y a los públicos les pasa, que los privados arreglen y los públicos ven cómo lo hacen. Cuando pasa en el sector público, nos involucra a todos, porque esa data que se maneja ahí es nuestra data. Pasó en el tema de CNT, eso fue público, que de una manera u otra empezamos a ver algún tipo de afectación. Y a los ciudadanos nos ocurre hoy en día, que ya se ha vuelto normal que en el celular nos llegue una cantidad de mensajes extraños, donde evidentemente se trata de alguien que tiene acceso a nuestros teléfonos, vamos a saber por dónde es el tema, y que donde cometemos el error de darle un clic aceptando algo, le estamos transfiriendo nuestra información. Y eso lo multiplican para afectar a otros celulares de gente relacionada a nosotros. Ese es el gran desafío. Quiero agradecerte, Alexandra, la gentileza de acompañarnos en este tercer y último programa sobre este apasionante tema de la ciberseguridad. Nosotros estamos muy preocupados porque en el Ecuador, a más de haber un descuido en el tema de la seguridad física, sentimos que hay una gran vulnerabilidad en el tema de la seguridad informática, y vamos a opinar de eso de manera permanente. Gracias a ustedes por acompañarnos a Un Horizonte Especial. Este programa es auspiciado por Casinelli Abogados, Boflex y Flexman, fabricantes de tuberías de polietileno, Comunicaciones y Ciberdefensa Radical, Centro Médico CEMEDIC, Bugatti, Jalil Brokers S.A., Riviera Fund for All, Global Trade Consulting,